Ok, va. Bueno, como justificación de la elección de los gobiernos argentinos y el tema de comparación, a lo largo del video abordaremos los dos periodos de política exterior, tanto significativos en la historia como también completamente opuestos como punto de comparación. El primero será la llamada Revolución Argentina, la cual abarcará el periodo de facto de 1966 hasta 1973, con figuras como Onganía, Livingston y Lanusse, y por otro lado, abarcaremos la presidencia de Raúl Alfonsín, que se desarrolla desde 1983 hasta 1983, perdón, 1989, en su cargo democrático. Como bien mencionamos al principio de la presentación, creemos que son periodos en cuanto a materia de política exterior, políticas completamente contrapuestas, y para ratificar esta posición tomaremos el caso del Canal de Beagle como análisis. Bueno, a modo de una guía rápida, haremos una breve introducción para ubicar el contexto que desarrollaremos en esta presentación. Y bueno, tras la ocupación definitiva del sur argentino por parte del Estado Nacional Argentino a fines del siglo XIX, las disputas fronterizas con Chile se trasladaron a las zonas australes marítimas. En la década de 1960, el Canal de Beagle se volvió un eje conflictivo entre ambos países, enmarcado por fuertes tensiones territoriales por las islas Lennox, Picton y Nueva, como también podríamos hablar de las Islas Malvinas, pero bueno, no sería el caso, entra, pero bueno, tomaremos el canal de Beagle. Durante la Revolución Argentina y luego de un incidente fronterizo entre gendarmes argentinos y guerrilleros chilenos, el reclamo fue abordado mediante canales bilaterales y se firmó el Tratado de Arbitraje de 1971, aunque igualmente los incidentes persistieron. La tensión escaló al punto máximo durante el proceso militar, donde se estuvo al borde de un enfrentamiento armado. La fórmula adoptada para la solución del diferendo de Beagle combinó parte de las dos posturas. Se conformó una corte arbitral donde la elección de los jueces se dio como producto de negociaciones conjuntas. Y luego de ello, el fallo de dicha corte sería elevado a la corona británica para su aceptación o su rechazo. Con la recuperación democrática de 1983, Raúl Alfonsín impulsó una resolución pacífica a través del Tratado de Paz y Amistad que se dio en 1984, que fue aprobado por un plebiscito nacional y cerrando así décadas de conflicto. Bueno, respectando a lo que serían los actores involucrados en la Revolución Argentina, tenemos en las presidencias a Juan Carlos Onganía, a Roberto Livingston y a Alejandro Lanusse. Después, como cancilleres, tenemos a Nicanor Costa Méndez y a Luis María de Pablo Pardo. Con respecto a los actores que estuvieron involucrados, eh, Chile, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Con respecto a las Fuerzas Armadas, que fueron un actor central con una visión geopolítica occidentalista y represiva. Y por último, los organismos regionales e internacionales, que fueron la OEA, la ONU y la Junta Interamericana de Defensa. Ok, con lo que respecta al gobierno de Raúl Alfonsín con los actores, encontramos, como mencionó mi compañera, al presidente Raúl Alfonsín, al canciller Dante Caputo, al Congreso Internacional, quien tuvo una participación activa en la ratificación y en la discusión de tratados internacionales. También, bueno, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo Contadora, el Mercosur, la Unión Europea, y como estados involucrados, igualmente en el caso que tomamos, Chile, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. En cuanto a la identificación de la confluencia de actores externos y internos como variables, en lo que refiere a los factores tanto internos como externos, los llamados variables por Kalduk, Laviña y Valdomir y Van Claveren, identificamos en el texto los siguientes. En primera instancia, las variables internas en el periodo del gobierno de facto estuvieron ligadas al tipo de régimen. El país se vio sometido al régimen burocrático autoritario impuesto ilegítimamente tras el golpe de Estado al presidente Arturo Illia, demostrando su lado más negativo. Esto generó desde sus principios una desconfianza al interior del país,
que se incrementó luego de las represiones y persecuciones por el control de la política, intentando desperonizar al pueblo. Por su lado, las variables de la misma condición para Raúl Alfonsín se tornaron de carácter más positivo. La vuelta a la democracia conllevaba consigo una fuerte responsabilidad de legitimidad y estabilidad, y asimismo un compromiso con el orden institucional, con los derechos humanos, con la empatía y con los principios de paz en conflictos internacionales. Ahora bien, cuando miramos las variables externas, la época de la Revolución Argentina experimentó una gran tensión con el país vecino en la región patagónica. La constante tensión que había con Chile y los incidentes en el mencionado espacio llevaron a que el ambiente internacional pusiera el foco en la resolución del conflicto. La negación de Argentina a la mediación de Gran Bretaña por lo que sería el conflicto de Malvinas también llevó a la Argentina a ocupar un lugar de desconfianza frente a los actores internacionales. El mundo se encontraba ante un contexto de guerra fría y una división mundial. Y en lo que respecta a Alfonsín, en cuanto a factores externos, se vio beneficiado por una apertura internacional hacia el diálogo pasivo y resolutivo del contexto mundial. Intermediarios como la Organización de las Naciones Unidas y la Santa Sede incitaron a la resolución pacífica del Canal de Beagle. Después, en cuanto a la distinción de teorías desarrolladas en la bibliografía, Em, la forma en la que se estuvo analizando la política exterior argentina fue variando según los distintos marcos teóricos que fueron aplicados. Un caso particularmente interesante es el de la Revolución Argentina, donde predominó lo que Escudé y Cisneros denominaron el nacionalismo heterodoxo. Esta corriente implicaba una estrategia particular, si bien se aceptaba una subordinación al poder estadounidense, el objetivo era buscar un margen de maniobra nacional dentro de ese esquema. El presidente Lanusse es un claro exponente de esta lógica que durante su gestión se observó un impulso por promover acuerdos regionales y una activa búsqueda por diversificar lo que serían los socios comerciales de Argentina, así expandiendo las relaciones más allá de los vínculos tradicionales. Como ejemplo de esto fue la mejora de las relaciones con Chile, en un esfuerzo por fortalecer la posición regional. Sin embargo, es crucial entender que estas acciones se llevaron a cabo sin un enfrentamiento directo o confrontación abierta con Estados Unidos. La idea era operar con mayor autonomía, pero sin romper el alineamiento estratégico principal. Bueno, otro que nos parece interesante es la noción de autonomía heterodoxa desarrollada por Juan Carlos Piu, que ofrece una perspectiva crucial para entender la política exterior de estados con menos poder, eh, aunque reconoce la dependencia estructural inherente en el sistema internacional. El planteamiento de Piu aboga por la exploración de múltiples vínculos internacionales. Esto significa que un país puede buscar y establecer diversas relaciones para diversificar sus opciones, ganar mayor margen de maniobra y también defender sus intereses nacionales de manera un poco más efectiva. Lo que plantea es que no se trata de ignorar las limitaciones, sino de encontrar formas innovadoras de operar dentro de ellas. Esta conceptualización, con una particular relevancia y visibilidad durante el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina, en nuestro pensamiento, en este periodo, la política exterior argentina se caracterizó fuertemente por un énfasis de multilateralismo, buscando fortalecer la participación con organismos y con foros internacionales. Además, impulsó abiertamente em, la diplomacia regional, eh, con claros ejemplos como el Grupo Contador, al cual mencioné en Los Actores, que fue una iniciativa para la paz en Centroamérica. Decidió impulsar la creación y la consolidación del Mercosur, y este tipo de acciones reflejan la aplicación de la práctica de esta autonomía heterodoxa, donde buscan la inserción internacional de manera más soberana y beneficiosa, trascendiendo las lógicas de la dependencia tradicional. Es importante señalar también que incluso antes del gobierno de Alfonsín hubo ensayos de autonomía heterodoxa en la política exterior argentina. Yendo a nuestro tema, donde durante la llamada Revolución Argentina, específicamente bajo la presidencia de Lanusse,
eh, se pudo identificar en ese momento que se buscó una mayor diversificación, pero sin embargo este periodo, forma general, la lógica más dependiente volvió a prevalecer hacia Estados Unidos y estos episodios fueron más bien excepciones a una política exterior menos autónoma.